Buenos días, mi nombre es Ninemi Quintero y a nombre de todo el equipo Panduit les damos la bienvenida a una edición más de P-Learning, el programa de entrenamiento de las soluciones Panduit creado para la fuerza de ventas de sus distribuidores. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a registrarse en el programa de P-Learning, ya que es el único modo de hacer valer su participación en los webinars. En el chat de comentarios situado en el panel derecho, les dejaré el vínculo para que puedan acceder fácilmente y registrarse. El tema de hoy es optimización de espacio en soluciones preconectarizadas QuickNet, diámetros reducidos y paneles de alta densidad. Nuestro speaker es Jorge Sandoval, Territory Account Manager en México. Jorge es ingeniero en electrónica y comunicaciones por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con 17 años de experiencia en el segmento de las comunicaciones, así como con un diplomado en habilidades gerenciales, diferentes certificaciones en el área de telecomunicaciones. En Panduit, Jorge se ha desempeñado como TAM desde octubre del 2016. Sin más por el momento, los dejo con Jorge Sandoval. Jorge, bienvenido y adelante con la presentación. Gracias, Ninemi. Buen día a todos por acompañarnos. Les damos las gracias. Esperamos que se encuentren bien en casa, seguros, al igual que sus familias. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de soluciones de optimización de espacio y algunas soluciones preconectorizadas que tenemos. Ahí mi nombre, Jorge Sandoval. Con todo gusto vamos a dar esta presentación el día de hoy. Pues bueno, estos son los temas que estaremos revisando: las tendencias y nuevas tecnologías, soluciones de alta densidad, soluciones preconectorizadas, soluciones de diámetro reducido y bueno, algunas propuestas, ¿no? Sabemos que las nuevas tendencias nos llevan a tener un mundo hiperconectado. Por ejemplo, el Internet de las cosas y la automatización tienen un creciente ritmo sin precedentes y cada vez tenemos un mayor número de dispositivos conectados a la red, simplificando la gestión por parte de los administradores y haciendo posible la interacción de un mayor número de personas. La automatización hace que el mundo sea más eficiente en la operación de los inmuebles, disminuyendo el consumo de servicios públicos mientras aprovecha los recursos. Por lo tanto, las instalaciones especiales y de seguridad convergen en las redes para lograr las construcciones más confiables. Si vemos, el número de conexiones en el edificio digital están creciendo, de tal manera que 11% de las conexiones a nivel mundial están relacionadas con los servicios distribuidos para edificios. Esto, según información de Virria, en 2019 existía en el mundo 154 millones de conexiones Ethernet. En el tema de edificios digitales, tenemos una tendencia global en donde los edificios inteligentes, con la aplicación de tecnología, puede crear un ecosistema digital donde los datos de uso y la optimización se unen para brindar mejor aprovechamiento de los espacios, recursos, ambientes más sustentables y obviamente también tener beneficios económicos al optimizar todos estos espacios. Los espacios inteligentes proveen formas innovadoras de apoyar a los usuarios en un lugar de trabajo digital avanzado o en una fábrica conectada. Según Gartner, tenemos algunas aplicaciones y tecnologías individuales. De manera individual, pues son una colección y nos ayudan, son una unidad holística integrada. Podemos integrar diferentes soluciones a través de las mismas red. Entonces, la accesibilidad y la robustez de las conexiones son críticas para lograr estos espacios inteligentes. Ahora tenemos institutos como The Well Institute, que nos ayuda a evaluar la calidad de esos edificios inteligentes y cómo podemos aprovechar al máximo energías renovables y los recursos del edificio. Entonces, tenemos una tendencia muy clara: la convergencia de todas estas redes. El número de conexiones IP están creciendo y muchas de estas tecnologías también están implementando el uso de PoE y se está adoptando cada vez más rápido que en un pasado. La necesidad de un protocolo estándar para la automatización de edificios y de iluminación, por ejemplo, provee otros servicios y otros servicios de construcción es imprescindible. Una infraestructura física unificada nos permite reducir la complejidad de estos sistemas, que antes se encontraban de manera aislada y que ahora nos brindan beneficios como poder integrar seguridad y ahorrar recursos para cumplir con los estándares ambientales.
Si bien, como algunos de ustedes pueden recordar o de tu conocimiento, existen tendencias de edificios LEED, por ejemplo, en donde en cuanto a mayor número de energías renovables se utilicen y reutilización de recursos dentro del mismo edificio, pues bueno, se vuelven edificios verdes, edificios más sustentables, en donde podemos aprovechar más situaciones como la iluminación natural, hacer reutilización de recursos como agua, tener iluminación digital para que con algunas aplicaciones como sensores, bueno, se puedan optimizar todos estos recursos, ¿no? Por lo tanto, podemos obtener visibilidad de la salud y el rendimiento del edificio como tal, sin tener que inspeccionar cada sistema todos los días por separado. Entonces, antes teníamos una tendencia o tendríamos redes separadas. Todo lo que tenía que ver con datos iba y se almacenaba la información y se generaba a partir de un centro de datos. Teníamos en ese entonces una red para datos, una red para voz independiente, quizá donde teníamos aplicaciones de servidores de impresión, por ejemplo, hacemos la distribución de la red y obviamente pues teníamos las redes empresariales. Y teníamos otro espacio independiente para todos aquellos sistemas que nos permitían dar seguridad al edificio, como el CCTV, el control de acceso, tener sensores y tener todo el monitoreo de estos sistemas, pero siempre de una manera separada. No teníamos una integración como tal, puesto que cada uno de ellos tenía un cableado propietario. Si bien por ahí lo recordarán, bueno, pues con el CCTV teníamos redes coaxiales, ya sea con cables siameses, en donde podíamos llevar la alimentación el taje de corriente directa hacia la cámara o era necesario tener un contacto cercano para llevar la fuente de alimentación hacia la cámara, ¿no? Al igual como con los controles de acceso. Ahora tenemos una tendencia para unificar todas estas tecnologías y todos estos datos se coleccionan y se manejan en el centro de datos, de tal manera que a través de una red unificada de Ethernet podemos tener la implementación de estas tecnologías en una misma red. Volvemos al mismo, computadoras o lo que es la red de voz y datos, la telepresencia, las aplicaciones en la nube, todo el tema de entornos virtuales, centros de cómputo Edge, por ejemplo, toda la distribución de Wi-Fi a través de ese edificio, ahora la integración de CCTV a través de las redes y de las soluciones IP, los controles de acceso que también ya están siendo alimentados y se están convirtiendo en IP, todo el tema de monitoreo y obviamente también nos permite agregar sensores y tener una administración, una gestión no solamente de energía, sino de otros aplicativos para tener un control centralizado de toda la infraestructura física que provee a todos estos sistemas y esto nos lleva a tener una mayor cantidad de conexiones en el edificio. Entonces, por lo tanto, bueno, nos encontramos con algunos retos en los cuartos de telecomunicaciones. Como lo comenté, en el pasado existían un cuarto de telecomunicaciones para todo lo que era voz y datos y existía un cuarto de control para agregar todo lo que era el tema de seguridad al edificio. Entonces, ¿con qué retos nos encontramos ahora en los cuartos de telecomunicaciones? Bueno, pues debido a la creciente demanda y a la convergencia de las redes que ya comenté, bueno, pues nos vemos en los siguientes retos. Tener altas densidades de puertos, donde podamos tener administradores de cables congestionados, manejadores de cable ya saturados, en donde en muchas de las ocasiones también tenemos dificultad para utilizar paneles de parcheo de alta densidad y bueno, configuraciones tradicionales que nos consumen mucho espacio. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que nosotros podemos proveer para ayudar a mitigar estos y solucionar estos retos que tenemos, ¿no? Una de las soluciones que lanzamos al mercado hace algunos años, de hecho, recordar que Panduit es el creador del diámetro reducido y diámetro ultra delgado a través de las soluciones en los cordones de parcheo, pues bueno, esto nos va a ayudar para tener menor densidad de cables en un centro de datos. Entonces, la solución tradicional de un cordón de parcheo se compone de un cable de 4 pares, cable UTP, con un calibre tradicional en calibre 28. Y bueno, la solución de diámetro reducido presenta una ventaja al reducir este diámetro a un calibre 28 AWG. Recordar que en el pasado, bueno, pues este estándar TIA 568 en su revisión C no estaba todavía aceptando el diámetro reducido, ya que la norma era muy específica y nos mencionaba que se podían soportar cables de calibre 22 al 26. Por lo tanto, el
calibre 28 pues no fue adoptado en un principio. Gracias a la influencia que tenemos dentro de los estándares de la TIA como organización, somos partícipes de ella, bueno, pues estuvimos haciendo las gestiones necesarias y comprobando que el calibre 28 presenta los mismos beneficios que un calibre 24. Tenemos la noticia de que el año pasado, bueno, a finales de 2018 se agrega al estándar la aceptación del diámetro calibre 28 WG. Por lo tanto, pues bueno, estamos en cumplimiento con la nueva revisión del estándar ANSI TIA 568.2-D. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, los cables de parcheo calibre 28 pues son más flexibles y durables en comparación contra los convencionales. Se pueden usar en aplicaciones de alta densidad para cuartos de cableado y centros de datos. También nos ayudan a liberar espacio en el rack utilizando menos organizadores o más pequeños. Y bueno, también nos permite tener una ventaja muy importante, tener mayor espacio entre los cables, tanto en el parcheo como en el equipamiento, lo cual nos ayuda a tener un rendimiento óptimo, también ayudando a que los sistemas de enfriamiento del cuarto de telecomunicaciones o el centro de datos permita un ingreso más óptimo hacia el equipamiento activo. Y bueno, para todas aquellas aplicaciones que son PoE, PoE Plus o PoE Plus Plus, pues bueno, tenemos muchos beneficios ya que estos sistemas permanecen mejor enfriados al tener menor densidad de cable frente a ellos. Y bueno, y recordar que bueno, también tiene algunos beneficios económicos. Al tener una menor cantidad de cable, al reducir el diámetro de estos cables, pues bueno, tenemos una reducción en precio. Y esto es una ventaja ya que en algunos sistemas podemos hacer mejor gestión de nuestra relación entre CAPEX cuando van a ser sitios nuevos donde vamos a invertir en implementaciones nuevas o también justificar ante el usuario final que puede utilizar de manera muy eficiente su gasto operativo para cuando tenga planeado hacer renovaciones o readecuaciones en los centros de datos o en los cuartos de telecomunicaciones. Bueno, el pensar en diámetro reducido le involucra también pues un costo ligeramente menor que ya multiplicado por la densidad de cableado, pues bueno, le será atractivo también tener todas las ventajas que ya comenté del diámetro reducido más una reducción en precio. Ahora bien, ¿qué nos permiten los cables de diámetro reducido? Tener configuraciones diferentes a las tradicionales como veníamos trabajando en el pasado, en donde se ocupaba un panel, un organizador y después venía el equipo activo y muchas de las ocasiones en los diseños que se utilizaban de manera tradicional, bueno, pues ese administrador era regularmente de dos unidades de rack, tema que también nos llevaba a ocupar mayor cantidad de espacios en el rack o en el gabinete. Entonces, los cables ultra delgados, calibre 28, tenemos en medidas cortas como 20 centímetros, 8 pulgadas, son ideales para conexiones directas entre los switches y los paneles de parcheo. Con esto podemos tener varios beneficios. El primero, pues bueno, ya lo comentamos, no tener la necesidad de utilizar paneles de parcheo, organizadores horizontales, perdón, nos permite hacer conexiones directas entre el panel y el switch. También al tener estas conexiones directas, pues bueno, tenemos menor densidad de cable, tenemos rutas más claras y nos permite tener una administración más eficiente del cuarto de telecomunicaciones para todos aquellos movimientos, cambios o adiciones que tengamos, pues bueno, al tener rutas más claras y menos densidad de cable, será mucho más fácil, ¿no? Entonces también nos facilita la identificación y las maniobras en los puertos tanto de paneles como de switch y como lo comenté, nos mejora significativamente el flujo de aire de enfriamiento hacia los equipos y bueno, como sabrán ustedes, en cuanto al incremento de temperatura en los equipos, pues cada vez que se da un incremento de temperatura mayor, pues se está cortando el tiempo de vida útil del equipo activo. Y pues bueno, también nos puede reducir costos de mano de obra, ya que pues también al tener longitudes más grandes en los cordones de parcheo, nos llevamos más tiempo en la administración e identificación de fallas dentro del cuarto de telecomunicaciones. Entonces, ¿cuál es la oferta de producto de los PashCore? Vamos a verlo. Tenemos el diámetro normal, ese no sale del mercado, siguen participando en las medidas y colores que ustedes los conocen tradicionalmente. En cuanto al diámetro reducido, tenemos una opción en calibre 26, únicamente en la categoría 6A, calibre 26, recordarlo. Y bueno, el diámetro ultra reducido, recordando que son los más pequeños, únicos de Panduit,
Y bueno, tenemos el cordón más pequeño en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oferta de producto? Pues bien, si vemos la columna en la solución de categoría 6A, tenemos el diámetro tradicional, calibre 24, donde su diámetro externo es 7 milímetros. Después tenemos el diámetro reducido, calibre 26, donde el diámetro externo del cable es 6.1 milímetros. A la derecha tenemos la nomenclatura, con el cual podemos encontrar la solución. Por ejemplo, para el cable UTP tradicional en cordón de parcheo, la nomenclatura inicia con UTP 6ASD, lo que hace referencia al Small Diameter. Después tenemos en las soluciones blindadas el STP6X y el STP6C. Recordar en este momento que para Panduit en la solución blindada nuestros cordones de parcheo solamente están disponibles en categoría 6A con diámetro reducido también. Y bueno, la ventaja de lo que estamos comentando, el diámetro ultra reducido calibre 28, donde el diámetro es 4.7 milímetros y vemos que reduce considerablemente el diámetro con respecto a una solución tradicional y nos da los beneficios que ya comenté. Entonces, aquí abajo la nomenclatura de los cordones de parcheo, el UTP28X para solución en UTP y para solución blindada en diámetro ultra reducido, la nomenclatura es STP28X. Entonces, recordarles lo siguiente. Entonces, el cordón más pequeño que tenemos en el mercado son 8 pulgadas, 20 centímetros. Lo tenemos tanto en categoría 6 como en categoría 6A. Y bueno, para la solución blindada también tenemos el cordón corto, 8 pulgadas, 20 centímetros, y la nomenclatura es la siguiente, STP6X 0.2M, y luego los asteriscos hacen referencia a los diferentes colores que podemos tener. En la hoja de datos podemos encontrar con más precisión cuáles son los colores disponibles en el mercado. Entonces, en la solución blindada, la nomenclatura cambia y la medida está disponible solamente en metros, el más pequeño 0.2 metros, y a partir de eso se va después a 50 centímetros. Entonces la nomenclatura es STP6X 0.5M y a partir de ahí el incremento de los cordones de parcheo se da en cada medio metro. Entonces los tendremos en 1 metro, 1.5, 2 metros y así sucesivamente. Muy bien, entonces esa es una de las soluciones. Ahora vamos a hablar de las soluciones de alta densidad. Como lo comentábamos, pues cada vez tenemos un número mayor de conexiones hacia el centro de datos o hacia el cuarto de telecomunicaciones y nosotros presentamos una oferta para hacer frente a ese incremento de disponibilidad en el cuarto de telecomunicaciones o en el centro de datos a través de los racks y gabinetes y paneles de parcheo de alta densidad. En la imagen podrán observar la solución en color blanco que también está disponible para todo el mercado, son medidas estándar. Algunos de los organizadores nos permiten habilitar en el interior de ellos algunas unidades de rack y bueno, optar por configuraciones que nos van a ayudar a optimizar el espacio. Como verán, bueno, pues aquí se está implementando parcheo vertical en donde podemos tener conexiones directas entre el panel y el switch y también donde tengamos switches core donde tienen una alta densidad de puertos, bueno, podemos hacer uso de algunas soluciones preconectorizadas que hablaré más adelante de ello, pero también la posibilidad de tener la implementación de cordones de parcheo de diámetros ultra reducidos, con lo cual pues tendremos una ventaja en la densidad de cableado hacia el equipamiento activo y el cross connect hacia los paneles de parcheo. Tenemos diferentes soluciones en paneles que voy a presentar ahora. Como recordarán, bueno, pues tenemos paneles de parcheo tradicionales en donde tenemos densidades de 24 puertos en una sola unidad de rack y cuando necesitamos mayor cantidad de puertos, pues tendríamos que ir a un panel de 48, pero tradicionalmente estaban presentes solo en la versión de 2 unidades de rack. Y bueno, hemos introducido al mercado estos paneles de parcheo de alta densidad en los cuales estamos optimizando el espacio. Tenemos la reducción de espacio al incluir 48 puertos en una sola unidad de rack y bueno, lo tenemos en la solución tradicional plana o en el panel angulado. Recordarles que la solución de alta densidad está disponible solo con paneles de parcheo modulares. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no los tenemos precargados como los data patch panel que tradicionalmente trabajamos, ¿no? Donde ya viene precargado con los jacks y tenemos que hacer un remate en sistema 110. Aquí en esta solución tenemos los paneles vacíos y nosotros tenemos que poblar
el panel de acuerdo a la cantidad de puertos que necesitemos y bueno, utilizar nuestro sistema de terminación con jacks estilo TG, bueno, para tener la solución completa en el parcheo. Y también tenemos la solución disponible en color blanco, paneles de alta densidad también en la misma versión, tanto recta como angulada. Y bueno, aquí mencionar algunos de los números de parte. Y como valor agregado también, bueno, para tener una mejor optimización y administración del cable en la parte de atrás del panel de parcheo, agregamos la sugerencia de utilizar alguna barra de alivio de tensión. ¿Esto para qué? Bueno, pues para que ayude a soportar el volumen de cable que vamos a tener en la parte posterior y que nos ayude a que ese cable no esté cayendo y que por la gravedad podamos tener algún daño posterior. Y bueno, siempre cae bien el administrar de una manera más eficiente la llegada de los cables por la parte de atrás hacia el panel de parcheo. Entonces aquí están los números de parte. En la solución en color negro tradicional, bueno, tenemos un poco más de variedad, tres modelos en el estilo flat y tres modelos en el estilo angulado, cada uno de ellos con 48 puertos en una sola unidad de rack. Y bueno, aquí las barras de alivio recomendadas para cada una de las opciones. Y bueno, al tener menor espacio, pues se está eliminando el espacio para el etiquetado, pero recordar que la norma también nos recomienda la norma TIA 606, que habla de la administración de la infraestructura física, nos recomienda etiquetar todo el cableado horizontal antes de la llegada al panel. Entonces con eso podemos solventar el que el panel no tenga el espacio necesario, ¿no? Muy bien. Ahora, también la solución anterior que les comenté, perdón, es una solución tradicional, solución UTP, y para aquellos proyectos en los que ustedes requieran ir con una solución blindada, porque el entorno así lo requiere, puede ser piso de planta, puede ser posiblemente un hospital en donde parte del cableado vaya para las instalaciones donde tenemos imágenes médicas, donde tenemos rayos X, donde tenemos presencia de alto voltaje. Pues la recomendación es que siempre vaya una solución blindada para mitigar todo el efecto electromagnético. Pues bueno, también tenemos la solución disponible en paneles de parcheo de alta densidad para la solución blindada, ¿no? Entonces estos son los dos modelos disponibles. Recordar que, pues bueno, se requiere cuando instalamos una solución blindada, se requiere a diferencia del UTP que implementa paneles de parcheo plásticos. En la solución blindada el panel de parcheo es metálico y tiene el punto de conexión en el jack metálico para que después este panel sea puesto a tierra de manera eficiente en el rack y que tenga sentido hacer el uso de una solución blindada como tal, ¿no? Entonces aquí los dos números parte sugeridos para una implementación en solución blindada. Muy bien, voy a dar paso al siguiente tema, que es las soluciones preconectorizadas, en donde, bueno, pues ya les comenté que el número de conexiones creciente en los cuartos de telecomunicaciones muchas de las ocasiones nos obliga a tener reducción de espacios y también a tener una mejor administración, y a través de las soluciones preconectorizadas nos podemos proveer también de una solución que nos va a ayudar a reducir el tiempo de implementación. Recordar que, bueno, pues en muchas de las ocasiones el ingresar a un centro de datos o a un cuarto de telecomunicaciones pues son tiempos críticos en los que muchas veces el usuario no nos da el tiempo necesario para tener una instalación con el tiempo adecuado. En algunas de ellas nos dan tiempos de implementación muy cortos, y llegar a ese tipo de implementaciones con soluciones tradicionales, pues bueno, nos va a llevar más tiempo del que se requiere normalmente, ¿no? Entonces, con la solución preconectorizada podemos ahorrar en tiempos de implementación, y bueno, vamos a hablar un poco más a detalle. Entonces les decía, tenemos evolución de un rack en el cuarto de telecomunicaciones. Anteriormente, por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos una configuración tradicional en donde teníamos los switches core con alta densidad de puertos, y en una configuración muy tradicional, bueno, se destinaba un organizador, un panel, un organizador de 2 unidades de rack para después tener todo el cross connect hacia el equipo activo. Y cuando teníamos una densidad de puertos, pues bueno, esta configuración de 4 racks era muy común, tener un switch core exclusivo en cada uno de los racks y después tener todo el remate del cableado horizontal en un rack independiente y hacer todo el cross connect, lo cual nos llevaba a tener una densidad de cableado pues bastante grande, donde también no se tenía unificada una sola medida de cordones de parcheo, eran longitudes diferentes, eran grandes mazos de cable, y bueno, también nos llevaba a una administración un poco más compleja, ¿no? Después, perdón, cambió la configuración, una disculpa por aquí el título, aquí debería decir configuración de 2 racks,
Entonces, en donde ya se iniciaron a implementar a través de las soluciones de diámetro reducido, como lo vimos en los cordones de parcheo, pues bueno, tener la posibilidad de utilizar estos cordones calibre 28 en conjunto con los paneles de alta densidad y reducir el espacio. Si se fijan aquí, bueno, pues de manera natural el footprint en el cuarto de telecomunicaciones se reduce un 50% y eso nos ayuda a tener espacio para posibles crecimientos o quizá para diseños en los que no se consideró el espacio adecuado desde un principio en la construcción y pues bueno, nos tenemos que ajustar a un espacio mucho menor, pero gracias a la adopción de estas dos soluciones que platiqué en un principio, bueno, pues podemos hacer una optimización de espacio, ¿no? Y bueno, tenemos versiones todavía mucho más eficientes en donde a través del uso de paneles de parcheo de alta densidad en conjunto con los administradores de alta densidad y calibres 28, bueno, nos podemos llegar a escenarios en donde incluso el footprint se puede reducir a un 25% del espacio original como en la configuración de 4 racks que vimos y bueno, podemos reducir de manera significativa. Entonces, ¿cuáles son los elementos que necesitamos? Los cordones de parcheo calibre 28 AWG, como ya lo comenté, los paneles de parcheo de alta densidad, preferiblemente en solución angulada para optimizar el espacio y no tener la necesidad de administradores horizontales y bueno, hacer la adición de las soluciones preconectorizadas QuickNet tanto en cobre como en fibra. Vamos a ver un poco más a detalle de esta solución. ¿Cuáles son las ventajas de llegar con QuickNet al centro de datos, ya sea en cobre o en fibra? Bueno, pues como lo comenté, tener implementaciones más rápidas, hasta un 75% más rápidas, facilidad de instalación con las soluciones Plug and Go, lo podemos hacer de una manera muy fácil en un tiempo muy reducido y sin tener tanto material como una solución tradicional. Recordar que también podemos tener una solución unificada tanto en cobre como en fibra, ya que podemos hacer la implementación de ambos en los mismos paneles. Y bueno, también tener el sistema de cableado de alto rendimiento tanto en categoría 6A en configuración tradicional UTP o en una solución blindada. Y bueno, pues tener una fiabilidad mejorada, ya que estas soluciones al ser preconectorizadas en fábrica, pues bueno, vienen 100% probadas en cumplimiento con el estándar y ustedes ya no tendrán, o el cliente o el integrador o el usuario final ya no tendrá que hacer pruebas en sitio. ¿Por qué? Porque ya vienen probadas de fábrica cumpliendo con la norma y cumpliendo con la certificación que nosotros damos. Recordar que nuestra garantía extendida puede cubrir hasta 25 años. Y bueno, recordar que esta es una solución a la medida del proyecto. Vamos a ver un poco más. Entonces, ¿cuáles son los componentes de las soluciones de QuickNet en cobre? Bueno, recordar que son enlaces de cobre que se van a llevar posiblemente desde un switch core hasta un panel de parcheo o hacer el reflejo de todos los puertos de un switch core en paneles para no tener que estar moviendo continuamente las conexiones directas en el switch, sino lo vamos a poder hacer en el panel de parcheo. Y bueno, vamos a hacer troncales de cobre y donde las posibles combinaciones son las siguientes. En un extremo podemos tener el cassette UTP, ya sea en UTP normal o en la solución blindada. En el otro extremo podré llegar a una terminación en jacks, hacer una terminación en plug o simplemente sin terminación porque voy a rematar en un panel de parcheo ya existente. Y bueno, para llegar a la conexión hacia el switch podemos optar por la solución en plug pack. Son paquetes o agrupamientos de los cordones o de los cables en mazos de 6 o de 12 puertos. Y pues bueno, tendremos la solución como la vemos en la imagen de la derecha, ¿no? De cassette a cassette, de cassette a plug pack, de cassette a plugs o a jacks independientes o de jacks a plug pack. Y entonces, bueno, tendremos que elegir el troncal de cobre de acuerdo a estas terminaciones. Y bueno, estos cassettes, cuando se piensa en cassettes, tanto en la solución UTP como en la solución blindado, bueno, pues tendrán que elegir alguno de los paneles de parcheo de la solución QuickNet. Recordar que estos cassettes solo son compatibles con algún panel de parcheo QuickNet, no es compatible ni con Minicom ni con otra solución de panel, única y exclusivamente a través de los paneles QuickNet pueden hacer la terminación con los cassettes. Y pues bueno, si tenemos algunos módulos vacíos en los paneles, podemos hacer mejorar la estética haciendo uso de los blanking panels que tenemos para los paneles de parcheo QuickNet. Muy bien, esto es en cobre. Veamos cuál es la solución para fibra. En fibra se vuelve un poco más crítica porque en el centro de datos tenemos más cantidades de fibra óptica, tenemos un volumen interesante y la tendencia es que cada vez tengamos más conexiones, ya sea para
llevar una gran cantidad de servidores para el storage. Entonces lo que hacemos y la tendencia es que se reduzcan los espacios, y con las soluciones preconectorizadas de QuickNet podemos abonar a hacer implementaciones mucho más rápidas. Para ello se seleccionará un troncal de cable MPO en donde este cable contendrá 12 fibras de manera simultánea a través del conector MPO. Después haremos la selección de un cassette que ya venga preconectorizado en fibra óptica. Esto los podemos tener en conectores LC en solución monomodo, multimodo, y este cassette se insertará en el panel. De esta manera podemos tener la solución integrada tanto en cobre como en fibra, ya que los paneles pueden estar disponibles para uno o para otra solución, o se pueden integrar ambos en el mismo panel. Entonces es la forma más rápida de conectar el data center y los cuartos técnicos, recomendado para los estándares en nuevas instalaciones. Recordar que las conexiones plug and play son 100% probadas en planta, y bueno, las canalizaciones y los ductos reducidos nos ayudarán a que estas implementaciones sean mucho más rápidas. Y bueno, una de las grandes ventajas es que, a diferencia del cobre, donde tenemos una limitante de 100 metros, bueno, pues con fibra podemos ir a soluciones donde se requiera mayor distancia, con OM3 hasta los 300 metros, con OM4 hasta los 500 metros, y bueno, con soluciones en fibra monomodo, distancias un poco más largas. Entonces, ya una vez que determinamos que vamos a hacer uso de una solución de QuickNet, ya sea en cobre o en fibra, pues bueno, recordarles que es una solución que se hace a la medida. Si bien tenemos algunas medidas estándares, bueno, pues es posible que estas medidas que son estándar no sean totalmente compatibles con la solución que tenemos nosotros en piso o que tenemos nosotros con el cliente. Entonces, se tienen que dimensionar de acuerdo al cuarto de telecomunicaciones que tengamos. Entonces, algunas de las consideraciones que debemos de tener es para identificar o diseñar adecuadamente la longitud. Pues bueno, la consideración es de qué rack, de qué número de rack y cuál es la distancia que se va a recorrer hasta el siguiente. Tener en cuenta la profundidad, la longitud, la altura, porque posiblemente esto se va a distribuir a través de un sistema de canalización ya existente, ya sea por el piso falso o de manera aérea a través de las uniones de WireGrid o de FiberRunner. Entonces la recomendación es, si es en una sola fila, bueno, pues de la altura de la charola, ver cuál es la altura hacia la altura del troncal hacia la posición en el rack, y después la profundidad hacia el frente, y del otro extremo igual. Y bueno, si involucra una solución en donde tengamos más de una fila, bueno, pues también tener en consideración la distancia y la separación que hay entre cada uno de los gabinetes, más la longitud que pudiera tomar como posición final en la fila de tanto de racks como de gabinetes. Entonces, esta es la manera en cómo se dimensiona una solución de QuickNet, tanto en cobre como en fibra. Entonces, preguntas. Prácticamente con esto estoy terminando, perdón, la presentación y el tema del día de hoy. Tenemos abierto el panel de preguntas y respuestas, entonces quedo atento. Los invitamos a colocar sus preguntas en el panel de preguntas que está de su lado derecho. Les daremos unos minutos para escribirlas. Jorge, Liliana Uribe nos pregunta, confirmando, la solución QuickNet es para proyectos a la medida, ¿cierto? Es correcto, se dimensiona de acuerdo a la necesidad del cliente. Gracias. Jennifer Sánchez nos pregunta, ¿la solución QuickNet es sobre fabricación? Sí, es correcto. Una vez que hacemos el acercamiento con el usuario final, podemos determinar la longitud y las diferentes opciones de terminación que tiene la solución tanto en cobre como en fibra, y se va a proceso de fabricación.
el cual, bueno, pues habrá que checar con nuestros compañeros de Customer Experience. Muchas gracias, Jorge. Al parecer, son todas las preguntas. Aprovechamos para invitarlos al Get to Know Bandit Online Summit, titulado Infraestructura de Red y Continuidad de Negocios. El evento virtual ya ha comenzado. Les invitamos a participar. En breve comenzará una mesa redonda con el tema La nueva normalidad de los negocios en Latinoamérica. Ya está en el chat el vínculo para poder accesar. Les recordamos además que la grabación de esta presentación y las anteriores estarán disponibles en la página de P-Learning. El link se los pongo también en el área de los comentarios. Por último, les invito a responder la evaluación de este tema. Cerraré la sesión y en ese momento aparecerán en sus pantallas las preguntas que ya se mencionaron. Recuerden que al contestar correctamente acumulan puntos para el gran premio. Gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego, buen día.